Yo cada vez que termino de grabar siento como que fui re seria y después Pues cuando me veo digo, no, los estuvo memes bien, que- estuve suelta. Los memes que te hizo el Los editor. memes. Ramadam. No importa, yo no soy. No. Yo no soy una Pero máquina. no sé. Yo no soy una No máquina. importa, de última agrando un Yo leo. plano. Sí, yo estudio. ¿Mm? Eso va. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Manija Mundial. Manija Mundial. Manija Mundial es una cuenta regresiva para calmar la ansiedad hasta que empiece el Mundial de Qatar 2022. Yo soy Romina Ramírez y en los episodios de Manija Mundial vamos a ir recorriendo la historia y las curiosidades de los mundiales que han transcurrido hasta la fecha. Les invito a que se suscriban al canal, a que nos sigan en nuestras redes y por supuesto, si gustan, que colaboren en nuestras aplicaciones de Cafecito y Patreon para mejorar el canal. $12 años tuvieron que esperar los jugadores y los aficionados al fútbol para volver a vivir una Copa del Mundo. En 1950 tuvo lugar en Brasil la cuarta edición del campeonato de fútbol masculino organizado por FIFA. La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de la Copa del Mundo prevista para jugarse en 1942. Para esa Copa las candidatas eran la Alemania nazi, Argentina y Brasil, pero finalmente esa Copa quedó suspendida. Cuando la guerra terminó, en 1945, la FIFA quería que se reanudara lo antes posible la competencia internacional y programó un congreso para realizarse en Luxemburgo en 1946. Finalmente, el 25 de julio de 1946, se eligió a Brasil para ser la sede del Mundial de 1950 y a Suiza para ser la sede del Mundial de 1954. En un principio se había propuesto a Suiza para que fuera la sede, pero no contaba con la cantidad de estadios que se necesitarían para un evento tan grande. Por lo tanto, Brasil dio un paso al frente y su presidente fue apoyado por el presidente de Argentina, por el líder argentino Juan Domingo Perón, para mostrar que se podía jugar en Brasil porque contaba con las instalaciones necesarias. Perón. Uno de los cambios que tuvo la Copa del Mundo fue que por cumplirse los 25 años de la presidencia en FIFA de Jules Rimet, la Copa pasó a llamarse como este señor, Jules Rimet. Debido a las consecuencias que había tenido la Segunda Guerra Mundial para muchos países europeos, muchos se bajaron de hacer un viaje tan largo para venir a competir a Sudamérica. Por lo tanto, este mundial, en vez de contar con 16 participantes, como se había previsto, solo participaron 13. Brasil, por ser la organizadora, e Italia, por ser el último campeón, no jugaron eliminatorias y pasaron directamente a competir. Piola, ¿no? Sí. Algunos aspectos destacados de este mundial fueron, en primer lugar, el regreso de Uruguay, que no había competido en las últimas 2 ediciones, el reingreso de las federaciones británicas a FIFA, lo que significó el primer mundial que jugaría Inglaterra, y la sanción a Alemania, que fue impedida de jugar como repudio a los crímenes cometidos por los dirigentes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho trágico que oscureció el mundial fue que el último campeón, Italia, había sufrido un accidente de avión un año antes y la mayoría de los jugadores del seleccionado habían perdido la vida en ese accidente de avión el 4 de mayo de 1949. Una de las decisiones que se tomaron para este mundial fue establecer el uso de la numeración en los jugadores, del 1 al 11 empezando por el arquero. Si bien este método ya se usaba en la liga brasileña desde la década del 40. El formato de competición se decidió cambiar y en este mundial se jugaría por fase de grupos, no por eliminación directa como fueron los mundiales anteriores, el 34 y el 38. Se jugarían 4 equipos por grupo y el campeón de cada grupo pasaría a una segunda fase en el cual la competencia seguiría de la misma forma. Por lo tanto, el Mundial de 1950 fue la única edición en la historia en la que no hubo un partido final. Argentina no participó del Mundial de 1950. Varias fueron las razones. En primer lugar, el descontento porque Francia había sido la organizadora del Mundial de 1938. En 1948 había iniciado una huelga de futbolistas, lo que provocó que muchos de los cracks que jugaban en el fútbol argentino emigraran hacia Colombia. Brasil había prohibido a sus clubes enfrentar a argentinos para esa época. La pelota que se usó para jugar este mundial fue la Super Ball Duplo T.
La Super Bowl, duplo T. Ah, perdón. Un modelo similar a las utilizadas anteriormente, pero perfeccionada y de fabricación brasileña. Este modelo de pelota formaba parte del fútbol sudamericano desde la década del 40. El comité organizador estableció que se jugara en 6 sedes. En la capital de Brasil, en Río de Janeiro, se dispuso la construcción del Estadio Maracaná, siendo el estadio que en aquella época convocaba la mayor cantidad de espectadores de la historia. Se dispuso que fuera para 183.000 espectadores. Enorme. Una bestialidad. Se dispuso crear esta obra enorme para mostrar al mundo la magnitud económica a nivel mundial que tenía Brasil. Trabajaron en su construcción 10.000 obreros y se inauguró el 24 de junio de 1950 cuando Brasil jugó su primer partido frente a México, el cual ganó 4-0. El equipo de Brasil era el preferido para ganar la Copa, debido a los triunfos considerables que venía teniendo en el Mundial. En la última etapa del Campeonato Mundial, Brasil le había ganado 7-1 a Suecia y 6-1 a España. Ay, ¿dónde lo marqué? A Suecia 7-1 y a España 6. O sea, le tocaba enfrentarse, luego de un cómodo resultado, contra Uruguay. A pesar de todo lo mencionado, este mundial siempre será recordado por su último partido, el Maracanazo. Todavía no voy a hablar del Maracanazo. Brasil, decime qué se ¿Ya viene siente. la final? Estás esperando que te hable Ahí del Maracanazo. se ve la punta de uno de los papeles. Ah, sí, ahí se ve. ¿Ese? Sí, ahí está. Bien hecho. El 16 de julio de 1950, a Brasil le bastaba con un empate para llevarse la Copa Jules Rimet. Sin embargo, Uruguay fue la gran sorpresa. De ahí que viene el famoso Maracanazo. Juan López Fontana, el técnico de Uruguay, les pidió a sus jugadores en los vestuarios que tuvieran un juego defensivo para evitar una derrota humillante frente a Brasil, como había pasado con Suecia y con España. Sin embargo, el capitán, Obdulio Varela, cuando el técnico se retira de los vestuarios, les dice a sus jugadores que Juancito era un buen hombre pero que estaba equivocado, que a Brasil había que jugarle de manera diferente, si no la pasarían igual que Suecia y que España. El primer tiempo de ese último partido terminó empatado 0-0. Cuando inicia el segundo tiempo, Brasil convierte su primer gol. En el minuto 66, Uruguay empata. En el minuto 79, Alcides Guiglia convierte el 2-1 para Uruguay, dejando mudo a un Maracaná de 199.854 espectadores. El Maracanazo sería un punto de inflexión para el fútbol brasileño. El arquero, Barbosa, llegó a declarar que la pena máxima en Brasil para un delito son 30 años, pero que él tuvo que cumplir una condena de toda la vida. No puedo seguir, chicos. Yo no voy a nacer. Tal fue el impacto que tuvo en Brasil el Maracanazo, que la Confederación Brasileña de Fútbol decidió que no se volvería a usar la camiseta azul y blanca por estar asociada a la derrota de 1950. Para elegir una nueva camiseta, uno de los diarios más importantes de Brasil organizó un concurso. La condición era que estuvieran presentes todos los colores de la bandera. Fue elegido el diseño de una camiseta amarilla con cuello verde, pantalón azul con franja blanca y medias azules y blancas. Tal era la espera de los brasileños por ser campeones que incluso se habían fabricado monedas en conmemoración por el campeonato ganado. Además, el estadio había estado adornado con carteles felicitando a Brasil por el triunfo. Por otra parte, la orquesta local no tenía ni siquiera la partitura del himno de Uruguay en caso de tener que tocarlo si perdía Brasil. El presidente de FIFA, Jules Rimet, tenía en su bolsillo preparado un discurso para decirle al Brasil ganador. Luego recordó que la copa que le entregó al capitán uruguayo Obdulio Varela se la entregó casi a escondidas. Y dejándonos uno de los partidos más recordados de la historia, así pasó el Mundial de 1950. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes y pueden colaborar con el canal con la aplicación Cafecito y Patreon. Vamos a seguir recorriendo esta aventura hasta llegar a Qatar 2022. Muchas gracias por estar ahí. Hoy no hubo tanto bonus track, me parece. ¿Quieres que te haga un bonus track? Bonus track, bonus track. Ay, tengo hambre. No sale la verdad.
Bueno. bonito. Igual quedate, mirá, vos fíjate que ves acá, Ujú. ni siquiera nos capta a nosotros acá, en la puerta antirruido del coso. Ah, Hola. No, es recién ahí tomo el audio alto que estoy aquí. Mussolini. Tranquilo, siempre tranquilo. ¿Qué más puede pasar? Empacado, Argentina. Qué infantil que eran. Qué lindo eso que dijiste.